Sistema de unidades. En las instalaciones objeto del presente reglamento se debe aplicar el Sistema Internacional de Unidades aprobado por la Resolución número 1823 de 1991 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los siguientes símbolos y nombres que aparecen en esta tabla, tanto de magnitudes como de unidades, deben utilizarse en las instalaciones eléctricas. Se deben tener en cuenta las siguientes reglas para el uso de símbolos y unidades. No debe confundirse magnitud con unidad. El símbolo de la unidad será el mismo para el singular que para el plural. Cuando se va a escribir o pronunciar el plural de nombre de una unidad, se usarán las reglas de gramática española. Cada unidad y cada prefijo tiene un solo símbolo y este no debe ser cambiado, no se deben usar abreviaturas. Los símbolos de las unidades se notan con letras minúsculas, con la excepción de omio, letra mayúscula omega del alfabeto griego. Aquellos que provienen del nombre de personas se escriben con mayúscula. El nombre completo de las unidades se debe escribir con letra minúscula, con la única excepción del grados Celsius, salvo en el caso de comenzar la frase o luego de un punto. Las unidades solo podrán designarse por sus nombres completos o por sus símbolos correspondientes reconocidos internacionalmente. Entre prefijo y símbolo no se deja espacio. El producto de símbolos se indica por medio de un punto. Y por último, no se colocarán signos de puntuación luego de los símbolos de las unidades, sus múltiplos o submúltiplos, salvo por la regla de puntuación gramatical, dejando un espacio de separación entre el símbolo y el signo de puntuación. Simbología y señalización. Símbolos eléctricos. Son de total obligación tomados de las normas unificadas IEC 60-61-7, ANSI Y32, CSA Z99 y EEE 315, los cuales guardan mayor relación con la seguridad eléctrica. Señalización de seguridad. Su función es transmitir un mensaje de prevención, prohibición o información de forma clara y precisa para todos. En sí, no proviene del peligro, pero ayudan a fomentar una orientación y una advertencia acerca del peligro que es evitable. Para efectos del presente reglamento, los siguientes requisitos de señalización tomados de las normas IEC 60-61-7, NTC 1461, ISO 3461, ANSI Z535 e ISO 3864-2 son de obligatoria aplicación. El uso de señales de riesgos adoptadas en el presente reglamento será de obligatorio cumplimiento, a menos que alguna norma de mayor jerarquía legal exija algo diferente. Según su tipo de clasificación en de advertencia o precaución, de prohibición, de obligación, de información y de salvamento o socorro. Las señales deben ser claramente visibles a una distancia considerable en el área donde el riesgo está presente. Cada área se diferencia dependiendo de su riesgo con señales de forma geométrica, redonda, triangular, rectangular, cuadrada y debe de contar con las siguientes proporciones. Base del triángulo equilátero, 100%. Diámetro del círculo, 80%. Altura del cuadrado o del rectángulo, 75%. Ancho del rectángulo, 120%. Código de colores para conductores. Para evitar accidentes por mala interpretación de señalizaciones, se debe cumplir un código de colores para conductores aislados de potencia, los cuales irán marcados en las partes exteriores con pintura, cinta o rótulos adhesivos del color respectivo. Artículo 9. Análisis de riesgo de origen eléctrico. La utilización de la energía en uso domésticos ha desatado también accidentes que van desde contactos directos con la corriente hasta daño de electrodomésticos, los cuales se han incrementado por el aumento del número de instalaciones, principalmente en la distribución y uso final de la electricidad. 1. Electropatología.
se centra en estudiar los efectos que causa la corriente eléctrica, potencialmente peligrosa en el cuerpo, que en caos puede llegar a casos extremos como la muerte. Por lo tanto, la RETIE ha creado unos conceptos básicos para que la población en general tenga en cuenta. Dos, evaluación de nivel de riesgo. Se entendió como alto riesgo aquellas instalaciones que carecen de medidas de protección, en donde se compromete la salud y la seguridad del individuo. Tales condiciones son ausencia de la electricidad, arco eléctrico, contacto directo e indirecto, con partes energizadas, rayos, sobretensiones, sobrecargas, cortocircuitos, tensiones de paso, contacto y transferidas que exceden límites permitidos. 3. Factor de riesgo eléctrico más común. Estos son algunos de los casos eléctricos de riesgos más comunes en la cotidianidad. Arcos eléctricos, contacto directo, contacto indirecto, cortocircuito, equipos defectuosos, rayos y sobrecarga. 4. Medidas a tomar en situaciones de alto riesgo. Cuando estemos ante una acción que evoque alto riesgo o un peligro inminente para las personas, debemos interrumpir el fijo de corriente eléctrica, excepto en aeropuertos, zonas de salud o si cortar el flujo requiere mayor riesgo que se le ocurre. Recurrir a las autoridades pertinentes que se encarguen de llevar un conducto regular para el trato del problema. 5. Notificaciones de accidente. En caso de los accidentes de origen eléctrico o sin un flujo energético que tengan como consecuencia lesiones graves, daños en el inmueble o la muerte, debe ser avisado lo más rápido posible a las autoridades competentes o a las empresas que prestan el servicio, las cuales deben cumplir al inciso del artículo 4 de la Resolución 1348 del 2009, expedida por el Ministerio de Protección Social, en lo referente al deber de investigar y reportar cualquier accidente o incidente ocurrido con la persona, directo o de contratistas en sus redes eléctricas. Distancias de seguridad. Frente al riesgo eléctrico, la técnica más efectiva de prevención siempre será guardar una distancia respecto a las partes energizadas, puesto que el aire es un excelente aislante. Se fijan las distancias mínimas que deben guardarse entre líneas o redes eléctricas y elementos físicos existentes a lo largo de su trazado con el objeto de evitar contactos accidentales. Los constructores, en general quienes presenten proyectos a las curadurías, deben manifestar por escrito que los proyectos que solicitan dicho trámite cumplen a cabalidad con las distancias mínimas de seguridad establecidas. Por eso, es responsabilidad del diseñador de la instalación eléctrica verificar que en la etapa preconstructiva este requisito se cumpla. El profesional competente responsable de la construcción de la instalación o el inspector que viole esta disposición, sin perjuicio de las acciones penales o civiles, debe ser denunciado e investigado disciplinariamente por el consejo profesional respectivo. Todas las distancias de seguridad deben ser medidas de superficie a superficie. La precisión en los elementos de medida no podrá tener un error de más o menos 0.5%. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones.
Las distancias mínimas de seguridad que deben guardar las partes energizadas respecto de las construcciones son las establecidas. Igualmente, en instalaciones construidas bajo criterio de la norma IEC 60364 para tensiones mayores de 1 kilovatio, se deben tener en cuenta y aplicar las distancias de la IEC 61936. Únicamente se permite el paso de conductores por encima de construcciones cuando el tenedor de la instalación eléctrica tenga absoluto control tanto de la instalación eléctrica como de las modificaciones de la edificación o estructura de la planta. En ningún caso se permitirá el paso de conductores de redes o líneas del servicio público por encima de edificaciones donde se tenga presencia de personas. Distancias mínimas entre conductores en la misma estructura. Cuando se tienen conductores de diferentes circuitos, la tensión considerada debe ser la de la fase tierra del circuito de más alta tensión o la diferencia fasorial entre los conductores considerados. Cuando se utilicen aisladores de suspensión y su movimiento no esté limitado, la distancia horizontal de seguridad entre los conductores debe incrementarse de tal forma que la cadena de aisladores pueda moverse transversalmente hacia su máximo ángulo de balanceo de diseño sin reducir los valores indicados en esta tabla. El desplazamiento de los conductores debe incluir la deflexión de estructuras flexibles y accesorios, cuando dicha deflexión pueda reducir la distancia horizontal de seguridad entre los conductores. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas. Las partes energizadas a las que el trabajador puede estar expuesto se deben poner en condición de trabajo eléctricamente seguro antes de trabajar en o cerca de ellas, a menos que se demuestre que desenergizar introduzca riesgos adicionales. Actualmente se han incrementado los accidentes por arcos eléctricos originados en cortocircuitos, fallas a tierra, contacto de herramientas con partes energizadas, choque térmico, acumulación de polvos, pérdidas de aislamiento, depósitos de material conductor o la ionización del medio. Para actividades tales como cambio de interruptores o partes de él, intervenciones sobre transformadores de corriente, mantenimiento de barrajes, instalación y retiro de medidores, entre otras, deben cumplirse los siguientes requisitos. Realizar un análisis de riesgos donde se tenga en cuenta la tensión, la potencia del cortocircuito y el tiempo de despeje de la falla. Fijar etiquetas donde se indique el nivel de riesgo y el equipo requerido. Realizar una correcta señalización del área de trabajo y de las zonas aledañas a esta. Tener un entrenamiento apropiado para trabajar en tensión, si es el caso. Tener un plano actualizado y aprobado por un profesional competente. Tener una orden de trabajo firmada por la persona que lo autoriza. Y por último, usar equipos de protección personal certificados para el nivel de tensión y energía incidente involucrados, los cuales no deben tener nivel de protección menor al establecido que se mostrará en la siguiente tabla. Requisitos generales en el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra debe cumplir los siguientes requisitos. Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas no podrán ser incluidos como parte de los conductores del sistema de puesta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de que se debe conectar a tierra en muchos casos. Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener en conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. Diseño del sistema de puesta a tierra. El procedimiento básico sugerido es el siguiente. A. Investigar las características del suelo, especialmente la resistividad. B. Determinar la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el operador de red, en media y alta tensión para cada caso particular. C. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. D. Investigar el tipo de carga. E. Calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. F. Calcular de forma preliminar las tensiones de paso, contacto y transferidas en la instalación. G. Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculados con respecto a la soportabilidad del ser humano. H. Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior, debidas a tuberías, mallas, conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, además del estudio de las formas de mitigación. I.
Ajustar y corregir el diseño inicial hasta que se cumplan los requerimientos de seguridad. G. Presentar un diseño definitivo. En instalaciones de uso final con subestación tipo poste, el diseño de puesto a tierra puede simplificarse, pero debe tenerse en cuenta los parámetros de resistividad del terreno, corrientes de fallas que se puede presentar y los tipos de carga al instalar. En todo caso, se debe controlar las tensiones de paso y de contacto. Materiales de los sistemas de puesta a tierra. Los materiales para sistemas de puesta a tierra deben ser certificados y cumplir con los siguientes requisitos. Electrodos de puesta a tierra. Para efecto del presente reglamento, los electrodos de puesta a tierra deben cumplir los siguientes requisitos. A. La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: varillas, tubos, placas, flejes, alambres o cables desnudos. B. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de puesta a tierra. C. Los productores de electrodos de puesta a tierra se debe garantizar que la resistencia a la corrosión del electrodo sea de mínimo 15 años contados a partir de la fecha de instalación. Valores de referencia de resistencia de puesta a tierra. Un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y transferidas, en razón a la que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial. Medición de resistencias de puesta a tierra. La resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de la puesta en funcionamiento de un sistema eléctrico, como parte de la rutina de mantenimiento o excepcionalmente como parte de verificación de un sistema de puesta a tierra. Para su medición se puede aplicar el método de caída de potencial, cuya disposición de montaje se muestra en la figura 15.5. Mantenimiento del sistema de puesta a tierra. Los componentes de puesta a tierra con el tiempo pierden su efectividad debido a la corrosión, fallas eléctricas, daños mecánicos e impacto de rayos. Se debe hacer una inspección por parte de un especialista quien actualiza el SPT para el cumplimiento del RETIE y se debe hacer de acuerdo a la tabla 15.5. Pruebas. Las pruebas que deben realizarse como parte de la inspección son: A. Realizar ensayos de equipotencialidad. B. Medir resistencia de puesta a tierra, las cuales se deben plasmar en el reporte de inspección. Registros. La inspección del SPT se debe documentar mediante registros que tengan mínimamente la siguiente información: condiciones generales de los conductores del sistema, nivel de corrosión, valores de resistencia, desviaciones de los requisitos respecto del RETIE, resultado de las pruebas realizadas, registro fotográfico, rediseño o propuesta de mejoras del SPT si se requiere. Puesta a tierra temporales. Su objetivo se centra principalmente en limitar la corriente que puede pasar por el cuerpo humano. El equipo debe cumplir mínimamente las siguientes especificaciones estipuladas en las normas IEC 61230 y ASTM F855. A. Electrodo. Barreno de longitud mínima 1.5 centímetros. B. Grapas o pinzas. Se deben adaptar de acuerdo a la geometría del elemento a conectar. C. Cable de cobre extra flexible, transparente, que permite una inspección visual y que soporte una corriente de falla mínima. En alta tensión 40 kA, en media 8 kA y baja 3 kA. D. El productor debe entregar una guía de instalación, inspección y mantenimiento. Requisitos de instalación.
Su instalación debe basarse en las siguientes pautas. A. El montaje debe realizarse de manera en que los pies del linero queden al potencial de tierra y que los conductores que se conectarán tengan menor longitud e impedancia posible. B. El montaje debe ser desde tierra hasta la última fase y para el desmontaje desde la última fase hasta tierra. C. Si la línea es susceptible de interrumpirse en la estructura, se debe conectar a tierra desde ambos lados de la misma.